Corría el año 1957. La década de los 50 estaba marcada por la esperanza y la reconstrucción. Las ciudades se levantaban de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y la gente miraba hacia el futuro con optimismo. El mundo, todavía recuperándose de una guerra devastadora, es tomado por sorpresa. En medio de la recuperación y el progreso, una nueva amenaza se cierne sobre la humanidad. Un nuevo enemigo emerge, invisible, silencioso y mortal. Este enemigo no lleva armas ni uniformes, pero su impacto es devastador. Se trata de un virus, una cepa de influenza que nadie había visto antes. Se propaga como la pólvora, cruzando fronteras con facilidad, dejando tras de sí un rastro de enfermedad y muerte. Las personas viajan, y con ellas, el virus. Nadie está a salvo. Esta es la historia de la pandemia de gripe asiática, una crisis sanitaria mundial que sacudió al mundo y dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. La gripe asiática no solo afectó a los individuos, sino que también puso a prueba los sistemas de salud y la capacidad de respuesta de las naciones. El virus, una cepa de influenza del subtipo H2N2, aparece por primera vez en el este de Asia. Su origen, un misterio. Su impacto, innegable. Millones de infectados, miles de muertos. Los científicos trabajan incansablemente para entender y combatir esta nueva amenaza. El miedo se apodera de las naciones a medida que los hospitales se desbordan de enfermos y moribundos. Las salas de emergencia están llenas y el personal médico lucha contra el tiempo para salvar vidas. El mundo observa con horror cómo una nueva plaga se extiende sin control. Las noticias se llenan de titulares alarmantes y la gente vive con el temor constante de contraer la enfermedad. La pandemia de gripe asiática es un recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad frente a las fuerzas invisibles de la naturaleza. Los científicos se apresuran a comprender el virus, su composición genética, su modo de transmisión, sus debilidades. El tiempo es esencial. Cada día que pasa, el número de muertos aumenta. Los investigadores trabajan sin descanso, impulsados por un sentido de urgencia y una misión compartida: salvar a la humanidad de este enemigo invisible. El mundo contiene la respiración. La esperanza pende de un hilo. El destino de millones de personas recae sobre los hombros de estos hombres y mujeres dedicados. Su arma, la ciencia. Su objetivo, una vacuna. El virus se propaga con rapidez, del este de Asia a América, Europa y más allá. Ningún rincón del mundo se salva. Las escuelas cierran. Los negocios cierran. Las ciudades se convierten en pueblos fantasma. El miedo y la incertidumbre proyectan una larga sombra sobre la vida cotidiana. El mundo observa cómo se desarrolla la pandemia, un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida humana. El virus no discrimina. Infecta a jóvenes y ancianos, ricos y pobres, sanos y débiles. Su alcance es enorme, su impacto, devastador. En medio de la oscuridad, surge un rayo de esperanza. Los científicos identifican el virus, comprenden cómo se propaga, comienzan a desarrollar una vacuna. Es una carrera contrarreloj, una lucha desesperada por la supervivencia. El mundo espera con la respiración contenida. Cada avance, una victoria. Cada revés, un golpe. Nunca antes se había jugado tanto. La esperanza de una cura recae sobre los hombros de unos pocos individuos entregados. Tras meses de investigación incansable, se desarrolla una vacuna. Es un testimonio de la ingenuidad humana, un faro de esperanza en tiempos de desesperación. La producción en masa comienza de inmediato. El mundo observa, con esperanza renovada, cómo la vacuna se distribuye por todo el planeta. Es un desafío logístico de una escala sin precedentes. Pero el mundo está unido en su lucha contra el virus. Gobiernos, organizaciones e individuos trabajan juntos para garantizar que la vacuna llegue a quienes más la necesitan. Sección 6. La vida después de la pandemia. La vacuna marca un punto de inflexión en la lucha contra la gripe asiática. Fue un logro monumental de la ciencia y la medicina que permitió a la humanidad dar un paso adelante en la batalla contra las enfermedades infecciosas. Poco a poco, la vida comienza a volver a la normalidad.
Las familias se reúnen nuevamente, los parques se llenan de risas y los niños disfrutan de su tiempo al aire libre. Las escuelas vuelven a abrir. Los estudiantes regresan a las aulas, ansiosos por aprender y reconectar con sus amigos y maestros. Los negocios reanudan su actividad. Las tiendas abren sus puertas, los mercados se llenan de compradores y la economía comienza a recuperarse. Las calles vuelven a llenarse de gente. La vida urbana retoma su ritmo, con personas que disfrutan de la libertad de moverse y socializar nuevamente. El mundo exhala un suspiro de alivio colectivo. Lo peor ha pasado. Las celebraciones y los abrazos se convierten en símbolos de esperanza y resiliencia. Pero el recuerdo de la pandemia perdura. Las lecciones aprendidas durante este tiempo difícil no se olvidan fácilmente. Es un recordatorio de la importancia de la salud pública, del poder de la ciencia y de la interconexión de nuestro mundo. La pandemia nos enseñó a valorar la colaboración global y la preparación para futuros desafíos. Sección 7. Lecciones aprendidas. La pandemia de gripe asiática de 1957 fue una llamada de atención para el mundo. Puso de manifiesto las vulnerabilidades de los sistemas sanitarios y la importancia de la cooperación mundial ante un enemigo común. Destacó la necesidad de preparación, la importancia de la detección temprana y el papel crucial de las medidas de salud pública para contener la propagación de enfermedades infecciosas. Sección 8. El legado de 1957. El legado de la pandemia de 1957 es multifacético. Condujo a avances en virología, epidemiología y desarrollo de vacunas. Impulsó la creación de organizaciones sanitarias mundiales y sistemas de vigilancia. El mundo aprendió una valiosa lección sobre su vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas y la importancia de estar preparado para futuros brotes. Sección 9. Un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. La pandemia de gripe asiática de 1957 sirve como un crudo recordatorio de la amenaza siempre presente de las enfermedades infecciosas. Esta pandemia, que se originó en el este de Asia, se extendió rápidamente por todo el mundo, afectando a millones de personas y causando un número significativo de muertes. Pone de relieve la importancia de la vigilancia, la preparación y la cooperación mundial para salvaguardar la salud pública. Los científicos y los profesionales de la salud trabajaron incansablemente para comprender el virus y desarrollar una vacuna efectiva, demostrando la importancia de la ciencia y la colaboración internacional. La historia de la pandemia de 1957 es una historia de resistencia humana, logros científicos y el poder perdurable de la esperanza. A pesar de los desafíos, la humanidad se unió para enfrentar la crisis, mostrando una notable capacidad de adaptación y superación. Es una historia que sigue resonando hoy en día, recordándonos que todos estamos conectados y que nuestra salud es una responsabilidad compartida. Nos enseña que, aunque enfrentemos amenazas globales, la cooperación y la solidaridad pueden ayudarnos a superar incluso las crisis más difíciles.